de año, ya habiendo pasado la Navidad, pues ahora vemos directo ya más bien hacia el fin de año. Te voy a pedir que me siga en una oración, que me acompañe en una oración. En un momento le digo de qué vamos a hablar hoy. Señor, te agradecemos tu palabra y te ruego, Señor, que ahora nos dirijas. La agradecemos porque en ella te conocemos a ti. Y a través de conocerte te amamos más. Pero también, Señor, te pido que ahora nos dirijas. Que nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, nos restaures y nos pongas en movimiento, en acción. Bendice, Señor, la meditación de mi corazón, que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. Amén. Esta mañana no tengo un solo texto al que quiero llamar su atención, tengo varios. Tengo varios porque estuve recordando cómo iniciamos el año. Después de nuestro aniversario tuvimos la conferencia Plan A, recuerda, con el hermano Dwight Robertson, que estuvo con nosotros también en nuestro aniversario. Y creo que nos quedó muy claro qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no llama solamente a su servicio a los pastores, predicadores, misioneros, evangelistas. Él llama a todo creyente a servirle. Sin embargo, después de Plan A, y aunque habíamos quedado muy contentos, muy satisfechos y encendidos para la acción, pues se nos vino la pandemia y parecería que pues una contradicción. Estábamos listos para servir y de repente nos encerraron en nuestras casas. Yo creo que Dios no se equivocó y yo sé que usted también conoce eso. Y más bien creo que debemos ver como una forma de aprender a servir, iniciando desde nuestra casa y luego extendiéndonos alrededor. Por eso para esta mañana, como título de esta predicación temática, porque no es un solo texto, le he titulado Demasiado limpio para ser útil. Demasiado limpio para ser útil. Y es que quizá usted ha tenido la experiencia de entrar a algún negocio, generalmente en los negocios más pequeñitos, ¿verdad? Las tienditas o farmacias allí de la colonia, y recién acaban de hacer el aseo. Y cuando usted entra, pues en vez de ser un cliente bien recibido y esperado, es más bien como ya ensució lo que acabamos de limpiar. Y uno se pregunta, bueno, que no el caso de que limpien es para que la gente entre, le dé confianza a un sitio limpio, pero hay quien no le gusta mucho. Bueno, eso hasta en casa se llega a ver, ¿no? Limpiamos y cuando alguien va a pasar, no, espérate, deja siquiera que se seque. Dale 5 minutos de limpio y luego ya pasas. A veces hay cosas que están demasiado limpias para ser útiles. Y le voy a decir otra cosa, una anécdota. Cuando jugaba Tocho, ¿verdad? Todavía hace algunos 7, 8 años, cuando jugaba Tocho tenía un compañero de equipo, en el primer equipo en el que jugué, un compañero de equipo que era buenísimo, buen jugador. Pero algo que era muy característico de él es que cada semana regresaba a su casa con el uniforme muy sucio. Lo veíamos irse, a veces enlodado, con tallones en los brazos. Parecería, mis hermanos, que su propósito era ensuciarse, pero no, más bien es que jugaba con tanta pasión, con tanta entrega, que no le importaba rasguñarse, no le importaba tallarse los codos contra el piso, ni mucho menos ensuciarse el uniforme. Ahora, tiene el otro caso, el mío. Pues sí me ensuciaba. Bueno, obviamente, ¿verdad? Uno suda y demás, pero nunca me fui con el uniforme siquiera la mitad de sucio que él. Y ya sé, aquí mi orgullo podría entrar, bueno, es que la posición que yo jugaba no requería ensuciarse, o no tanto. Pero la verdad es que él era mucho mejor jugador que yo, pero muchísimo, y mucho más entregado y apasionado, y menos temeroso de andarse llevando golpes y raspones. Yo creo que si a nuestro equipo le hubieran preguntado, ¿quién prefiere que se vaya del equipo, Santiago o él? Todos hubieran dicho Santiago, hubieran extrañado más a este otro jugador, a este muchacho. Yo estaba demasiado limpio para haber sido
útil al equipo. Demasiado limpio para ser útil. Y es que eso me recuerda, hermanos, que la vida cristiana se tiene que parecer más a la vida de un rescatista que la vida de un modelo de pasarela. Las manos de los creyentes deben verse más como manos de agricultores, de granjeros, de ganaderos, de pescadores, que como manos de príncipe, que no tocan nada ni nadie, sino que tienen todo para ellos. Nuestros pies deberían verse más como los pies de uno que viaja largas distancias para dar clases en una escuelita rural o para llevar alimentos a algún sitio de mucha escasez, más que pies de modelo de zapatos. Bueno, pensando en esto y pensando en cómo ser útiles a nuestro Señor, incluso ahora que desde el pasado 19 de diciembre se nos volvió a poner en alerta roja y a decir no salgan, y se han cerrado tantas cosas, tantos lugares, ¿cómo ser útiles al Señor en medio de todo esto? Bueno, pensando en esto es que quiero mostrarle un patrón que encontramos en la palabra del Señor. Aquellos cuyas vidas el Señor Dios utilizó, pagaron un costo alto. Ya fuera porque decidieron seguirle o porque por medio de diferentes circunstancias Él los puso donde serían útiles. Piensa por ejemplo en José. Lo vimos hace no mucho, ¿cierto? José, el del Génesis, no el padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien voy a mencionar a continuación. Pero piensa en José, el del Antiguo Testamento, el del libro de Génesis. Para estar en el lugar donde Dios le iba a usar, Dios tuvo que permitir el maltrato y violencia física y verbal de sus hermanos. Que terminara siendo esclavizado por los madianitas, quienes lo llevaron a Egipto. Y estando allá, vivió traiciones, acusaciones falsas. Pero así Dios lo fue ubicando en el punto exacto donde sería útil a su causa. Ahora, ¿qué le parece si me acompaña a Juan capítulo 8? Juan capítulo 8, y quiero que lea lo que dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Discutiendo el Señor con sus enemigos, ellos le dijeron estas palabras que espero que las haya entendido. ¿Entendió lo que le dijeron? Nosotros no nacimos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Tú eres un hijo ilegítimo. Tus padres te tuvieron fuera del matrimonio. Ahora, para usted y para mí leímos la historia de la Navidad por lo menos una vez en el último mes, pero conocemos que el Señor Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Pero estos hombres, años, décadas después, 30 y tantos años, le decían al Señor, tus padres te tuvieron fuera del matrimonio, ni siquiera estaban casados, eres hijo de fornicación. Fíjese las palabras tan duras, tan dolorosas. Ahora piense no solamente en el Señor, piense en sus padres. Décadas después, había gente que seguía afirmando que la concepción de nuestro Señor Jesucristo no había sido un acto divino, sino había sido un acto humano y además pecaminoso, puesto que había sido concebido fuera del matrimonio. El costo que pagaron José y María en su reputación fue muy alto. Tras el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios guardan silencio en cuanto a José. No sabemos nada más de él, más que las referencias a su oficio de carpintero. Pero nada más. Posiblemente murió con muchas personas todavía acusándole falsamente de haber incurrido en fornicación junto con su esposa María. El costo que pagaron
Sí, eran manchas en el uniforme. No manchas de pecado, pero manchas de la gente que pone etiquetas. Manchas de la gente que tacha y que juzga por hacer la voluntad de Dios. Bueno, no es el único ejemplo. Tengo otros más. ¿Qué le parece lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17? De inmediato usted escucha, primer libro de Samuel 17, es David y Goliat. Efectivamente, es el relato, ahí encontramos el relato de cómo David enfrentó a Goliat. Y primero quiero que me acompañe en el versículo 33. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Cuando David ha hablado que alguien tiene que salirle al brinco a este gigantón, dicen las siguientes palabras. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Ahora, la respuesta de David usted la conoce: yo he peleado contra leones y contra osos, ¿qué me va a hacer? Su confianza estaba en el Señor, pero el costo que pagó David, véalo en este versículo. Y ahora, antes de decirle un poco, elaborar un poco al respecto, vaya al capítulo 17, mismo capítulo, pero ahora versículo 41 hasta el 43. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Lo vio jovencito y guapetón y lo despreció. Estás muy guapo para ser un buen guerrero. Ah, es la cruz que cargamos los guapos. No, no es cierto, no se crea. Pero lo tomó como poca cosa, lo menospreció, lo tuvo en poco, dice allí el versículo 42. El costo de servir al Señor para José y para María fue su reputación. En el caso de David, el costo de seguir al Señor en este episodio de su vida fue la burla, el menosprecio, la duda. Tú no puedes. ¿Quién eres tú? Estás muy joven, estás muy guapo. Bueno, quizá usted no se lo han dicho, pero usted piensa, bueno, no que está demasiado guapo o guapa, sino que dice: pues yo quién soy para servir al Señor. ¿Yo quién soy? ¿Soy muy joven? ¿O soy muy viejo? ¿O soy muy alto? ¿O muy chaparrito? ¿O muy gordito? ¿O muy delgado? ¿Yo quién soy para servir al Señor? El costo que pagó David, al menos en este episodio de su vida. La burla. Ahora a él no le importó eso. Él estaba confiado en el Señor y usted conoce el resto de la historia. Pero solamente le estoy enseñando las manchas en el uniforme. Las manchas en el uniforme. ¿Usted cree que a los rescatistas les interesan las manchas en sus uniformes mientras que están enfocados en salvar la vida o el patrimonio de alguien? ¿Usted cree que a los bomberos les interesa: ay, no quiero apestar a humo de apagar este incendio? No, lo que ellos quieren es salvaguardar el patrimonio, las vidas principalmente, pero luego el patrimonio de las personas y la seguridad de los que están a su alrededor. ¿Usted cree que a un rescatista que se descuelga en un barranco por rescatar a quien ha caído allí le importa ensuciarse de tierra? No, la causa es más grande. La causa es más grande. Lo mismo pienso que es la vida cristiana. Mientras que estemos muy preocupados por nuestra reputación, mientras que estemos muy preocupados por lo que dice la gente, no vamos a hacer lo que Dios quiere. Tendremos que olvidar eso. Enfocarnos en la gloria de Dios, en hacer su voluntad, en cumplir su voluntad, en que Él sea reconocido y su Hijo Jesucristo sea creído y reconocido como Señor y Salvador. David ni siquiera se quiso poner las armas de Saúl. Él dijo: no, esto me estorba más de lo que me sirve,
déjalo por la paz, yo me basto con mis cositas. ¿Qué le parecen las siguientes palabras? Vamos a regresar al Nuevo Testamento y ahora le invito a que vaya al Evangelio de Lucas, al capítulo 8. Lucas, que es el Evangelio con el que estaremos estudiando, a través del que estaremos estudiando, pues iba a decir el próximo año, pero pues quién sabe cuántos años nos vaya a tomar este Evangelio. Así que es el siguiente en lista, el siguiente libro de la Biblia que estaremos estudiando. Lucas capítulo 8, versículo 24 al 30. Perdone, es Lucas 18, no Lucas 8. Lucas 18, del 24 al 30, dice así. Mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Le doy el contexto. Un hombre se había acercado al Señor para decirle qué debo hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dijo, cumple la ley. Y él le dijo, he cumplido todo. Ahora, el Señor no estaba implicando ni insinuando que alguien en verdad puede cumplir la ley y así ganarse la salvación. Eso es imposible, la salvación ni siquiera se gana, es por fe. Y además, cumplir perfectamente la ley de Dios es algo que nadie puede hacer y solamente el Hijo de Dios lo pudo hacer. Y por eso también Él es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que las palabras del Señor no eran para darle la indicación, eran más bien para confrontarle. Tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Vas a necesitar algo. Pero este hombre le dice, pues yo ya he guardado todo. Bueno, dice allí el versículo 21, todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Se puso muy triste y se fue. Y aquí vienen las palabras que leí del Señor Jesús. Qué difícil es que entren los ricos en el reino de los cielos. Le preguntan sus discípulos, entonces, ¿quién se va a poder salvar? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro le dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor le reitera la promesa, en verdad os digo, nadie hay que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hemos dejado todo. Nos ha costado todo, Jesús. Nuestro oficio lo dejamos. Nos hemos alejado de nuestra familia por días o quizá tal vez semanas. ¿Nosotros qué? Fíjese, no pierda de vista el contexto. El Señor le dice que recibirán recompensa muchas veces en este tiempo. Aquello que han sacrificado lo recibirán muchas veces, multiplicado muchas veces en este tiempo. Pero quiero llamar su atención a las palabras del Señor. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué? La salvación, sí, pero ese cambio de actitud donde se valora más a Dios que cualquier otra cosa. Aquel hombre que se alejó del Señor, triste, porque era muy rico, tras la confrontación que el Señor le hizo con su pecado de avaricia, con su egoísmo, dice el Señor, es imposible que ustedes cambien su corazón y abandonen todo por mí, pero Dios sí lo puede hacer. Este acto de morir a sí mismo no es algo que uno hace solo, es algo que Dios hace, que Él opera en su poder, porque es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Y si estos apóstoles habían cambiado todo por Jesús, es porque el Señor había obrado en ellos.
Ahora, recuerdo haber predicado estas palabras hace mucho tiempo, y cuando dice que no reciba muchas veces más en este tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Evangelio de la prosperidad? ¿Dios te va a hacer rico? No. ¿Sabe cómo los creyentes recibimos mucho más de lo que hemos dejado en esta vida? En esta misma vida recibimos mucho más. ¿Cómo es eso? Por medio de la iglesia. ¿Has dejado padre, madre, hijos? En la iglesia tienes un montón de padres, de hijos. ¿Has dejado casa? ¿Te ha costado? ¿Te han corrido de tu trabajo por seguir al Señor? ¿Te ha despreciado la familia? Ahora tienes más. Las casas de tus hermanos están abiertas para ti. A través de la iglesia el Señor recompensa cualquier sacrificio, hecho en su nombre. Le recuerdo otras palabras. ¿Qué le parece si va, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios? El capítulo 6. Voy a leer los versículos del 1 al 10. Escuche el costo en la vida del apóstol Pablo, y como colaboradores con él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Vaya, ¿cuánto le había costado al apóstol Pablo? Y es que el Señor lo profetizó. Así se lo hizo saber a Ananías, aquel siervo de Dios que fue enviado para que Pablo recobrara la vista. Bueno, Saulo de Tarso todavía en ese momento. Y le dijo a Ananías: ve, porque el instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir. No como si fuera un castigo, porque Pablo nunca vio los sufrimientos por el Señor como un castigo, sino como una honra. Así escribió también a los creyentes de Filipos, diciéndoles que a ellos les era concedido el sufrir por el Señor. Pablo lo vio como una honra, como un privilegio, el sufrir por el Señor. Y espere, porque aunque yo estoy hablando del costo, no estoy diciendo que la vida cristiana es un constante sufrir. Estoy diciendo que conllevará realizar sacrificios y a veces soportar sufrimientos, porque la causa es mayor, porque la causa es más importante que el propio bienestar. Y eso me lleva a la segunda parte y al segundo punto: el costo que pagaron. Pero ¿por qué lo pagaron? ¿Por qué lo pagaron? ¿Qué era lo que motivaba a mi compañero de equipo allá en el Tocho a lanzarse por un pase, ¿verdad? Y en el fútbol americano se aventaba al piso. ¿Qué le motivaba a entrenar? Estoy seguro que más duro, al menos que yo. ¿Qué lo movía? ¿Qué había en su mente y en su corazón? Bueno, sin duda, el deseo de ver al equipo tener éxito, ¿verdad? Sin duda, dar su máximo esfuerzo, y uno veía el disfrute también en su rostro. Le encanta ese deporte y era obvio en su expresión al jugarlo. Pero ¿por qué los que he mencionado de la palabra del Señor pagaban ese precio? ¿Por qué lo pagaban? Bueno, examinando ese pensamiento, quiero llevarle al capítulo 11 de Hebreos,
capítulo que es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, los héroes de la fe. Me parece que son buenos pero imprecisos esos títulos. Más bien, este capítulo es la prueba de que la salvación siempre ha sido por fe, pero que esa salvación conlleva un estilo de vida muy particular. Aquí usted tiene una lista que elabora bajo la inspiración del Espíritu de Dios, el autor de Hebreos, para probar el punto de que la salvación es solamente por fe. Pero esa salvación siempre va a llevar a un estilo de vida que procure agradar al Señor. Un estilo de vida que honre al Señor en cada acto. Quiero que vea voy a ir leyendo y voy a hacer 2 breves pausas. La primera va a ser en el versículo 10, luego en el versículo 16 y luego al final. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Cuando habla de aprobación, habla de salvación. No habla de un examen de vida, sino de salvación. Así es en el contexto del libro de Hebreos, así se debe entender la palabra aprobación. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le dije que iba a hacer una pausa en el versículo 10, porque esto se me hace muy relevante, hablando de por qué hicieron lo que hicieron. Cuando está relatando la historia de Abraham, dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos. Esa espera no es una espera pasiva, como quien se sienta en la parada del camión, aguardando hasta que llegue el camión. Cuando habla de que esperaba, estaba esperando expectante. Es más bien como cuando usted va a recibir a alguien muy querido en su casa para tomar café o cenar juntos, y se está asomando una y otra vez, va a la ventana de la casa a ver si ya está la persona afuera, y si no, sigue preparando el lugar y regresa otra vez, porque está ansioso, porque quiere ya que llegue, porque confía además que va a llegar. Y así Abraham estaba confiado en que Dios iba a cumplir sus promesas y las aguardaba expectante, no sentadito, sin nada que hacer, sino expectante, con mucha emoción. De verdad creían que lo que Dios había prometido iba a suceder. Por eso hacían lo que hacían. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a estos, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Buscan, aguardan, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora, y el versículo 16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor.
Esa palabrita anhelar es la misma que Pablo utilizó cuando dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela, si alguno está haciendo todo el esfuerzo, se está estirando lo más que puede por alcanzar esto, es un buen deseo, dice allá. Aquí, ellos anhelan una patria mejor, se estiraban por alcanzar las promesas de Dios. Confiaban en que lo que Dios había dicho lo iba a cumplir, en que lo que Dios decía iba a suceder. Ahora me voy a brincar hasta los versículos finales. Vea lo que dice a partir del versículo 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Habiendo obtenido aprobación, la salvación por fe, no recibieron la promesa. Dios había provisto algo mejor para nosotros. Es decir, que en Cristo Jesús serían salvos. Ellos lo veían hacia el futuro, nosotros lo vemos hacia el pasado. Pero espere, porque además quiero mostrarle lo siguiente. Dice en el versículo 34, apagaron violencia a fuego del fuego, escaparon del filo de la espada, se hicieron presos en la guerra, las mujeres recibieron. Vea todo ese recuento y véalo a la luz de ¿qué? A la luz de que confiaron que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Valía la pena aguantar el suplicio, los castigos, las torturas de manos humanas con tal de que el propósito de Dios se llevara a cabo. Porque de cualquier manera estaban dispuestos a menospreciar su vida en esta tierra con tal de acabar con gozo su carrera. Sí, ya sabe, el siguiente texto al que le voy a llevar es el que ya prácticamente estoy recitando aquí, se lo estoy citando. Recuerda la despedida de Pablo en Hechos capítulo 20 a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Recuerda que ellos empezaron a llorar y Pablo les dice, no lloren, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué? Porque yo no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino a morir por el Señor. Allí en Hechos capítulo 20, dice el versículo 24, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, no estoy queriendo predicarle un sermón trágico, queriéndole dar la idea de que todos vamos a sufrir martirio por la causa del Señor. Probablemente pocos o ninguno. No lo sé, eso depende del Señor. Pero ¿sabe cómo se prepara uno para ese tipo de sacrificios mayores? Haciendo los más pequeños, empezando por los más pequeños. Los sacrificios diarios, continuos, de cada hora, de cada día, de cada semana. Ensuciándonos el uniforme por la causa. Tal vez nos costará la reputación. Tal vez nos costará el bienestar. Tal vez nos costará que algunas relaciones se alejen de nosotros.
Pastor, pues entonces, ¿a qué causa se está refiriendo? ¿Qué es lo que está queriéndonos decir? ¿Qué espera que hagamos? Servir. Servir al Señor. Amar como Él ama. Hay mucha gente en nuestros días que necesita un poquito de la esperanza que usted tiene. Y cuando digo un poquito, no digo para que se les dé con cuentagotas. Lo estoy diciendo porque ¿qué darían por tener un poco de la tranquilidad que usted ha podido disfrutar? Del gozo que ha podido mantener, a pesar de que el mundo alrededor nuestro parece seguir sufriendo el embate de una pandemia. Ellos necesitan, ellos escuchan las mismas noticias, a ellos también los incluyen en las cadenas de noticias de sus familiares, de sus amigos del trabajo, donde diario les llegan noticias de gente que está padeciendo. Ellos también necesitan esperanza. Que usted les hable de Cristo. Que usted ore y se los haga saber. Yo voy a orar por ti, estoy orando por ti. Y aunque eso no te asegura que no te vayas a enfermar o que alguien cercano a ti no se vaya a enfermar, sí asegura que el Señor siempre va a mostrar misericordia. Y ante un peligro, un riesgo de vida como el que pudiera representar para algunos circunstancias o incluso la enfermedad, necesitan la seguridad de la salvación. El que les prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Pablo escribió a los filipenses para hablarles de ese cambio que había habido en su vida. Recuerda que cuando hablamos hace un momento de aquel hombre rico que prefirió no seguir al Señor a dejar sus riquezas, le dije que ese es un cambio que solamente Dios puede obrar en el corazón. Para los hombres es imposible, mas no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar la actitud que tenemos para valorar lo que a Él le agrada y lo que a Él le deleita. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Me olvido de todo. Aquello que él había valorado, ahora lo dejaba de lado con tal de seguir el propósito para el cual el Señor le rescató. Hay un costo. Y lo que los movía a aquellos que leemos sus vidas en la palabra del Señor era la confianza que tenían en que Dios iba a cumplir su palabra. En que Dios iba a traer a la realidad aquello que ellos habían escuchado en promesa. ¿Qué nos mueve a nosotros? La misma confianza en las promesas de Dios. La misma. El que ellos valoraban, como Pablo dice, valoraban más las cosas del Señor. Aquí habla del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué le parece lo que dice en el versículo 7, Filipenses 3, 7 y 8? Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. A fin de conocerle. No solamente la confianza era lo que valoraban, la confianza en las promesas de Dios, sino también el conocimiento de el Señor Jesucristo, de Dios, el conocimiento personal de ellos. Y saber que no hay nada más valioso, ni en el cielo ni en la tierra, que Dios mismo. Eso es lo que los motivaba. Eso es lo que los tenía firmes cuando todo parecía venir en su contra.
Y vaya que si sufrieron, y vaya que si tenían circunstancias adversas. No somos los primeros. Tal parecería que el apóstol Pablo era como uno de esos árboles que vemos en escenas de noticieros o en películas que se mantienen firmes a pesar de que una avalancha, un muro de nieve viene contra ellos, pero ellos se mantienen firmes. Así parecía la vida del apóstol Pablo. Todo en contra, pero él se mantuvo firme porque valoraba más a Cristo. ¿Qué los motivaba? La confianza en las promesas de Dios, el conocimiento personal del Señor. Haber conocido de manera personal al Señor, tener una comunión íntima con Él, era lo que valoraban. Dígame, hasta este punto, ¿qué ventaja tienen o tenían pues sobre nosotros? Cuando usted y yo tenemos las promesas de Dios y tenemos sus vidas como testimonio de que esas promesas se cumplirán. Cuando usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia y tenemos comunión íntima con el Señor. Por último, ¿qué los motivaba? ¿Por qué pagaron precios tan altos? Hace poco tuve que disculparme con un amigo de Forge. Le dije, cuando yo te conocí, te maljuzgué. Yo de inmediato pensé, es muy valiente. Mira que andarse yendo a países donde está prohibido predicar el Evangelio y predicar el Evangelio. Mira que haber estado ya bajo la punta de una pistola por predicar el Evangelio. Es muy valiente. 3 años después de conocerle, le tuve que decir, quiero pedirte una disculpa aquí frente a todos. Yo te maljuzgué. Pensé que eras muy valiente. Hoy me doy cuenta que tienes algo mejor que el valor. Lo que haces lo haces porque amas a Dios. Su amor lo ha llevado a escoger un estilo de vida muy particular. Él dice, a mí me gusta comprar ropa en segundas oportunidades, ya usada, porque así puedo ahorrar mucho dinero para seguir viajando y predicar el Evangelio. Su carro es un carro muy sencillo, hasta podría decirse que maltratadito, porque ha decidido que no va a gastar grandes sumas en dinero en un carro. No tiene caso, dice él, prefiero ahorrarlo para ir a predicar el Evangelio. Lo sé por otras personas que no tienen hábitos caros, digamos, andar muy seguido en restaurantes o cosas así, porque él dice que todo ese dinero lo prefiere gastar en ir a predicar el Evangelio. Su pasaporte, las hojitas del pasaporte, ya lo tuvo que cambiar, porque ya están tan estampadas que ya no había dónde más poner sellos cuando viajaba por predicar el Evangelio. Se fija, pequeños sacrificios diarios, pequeños actos de servicio que muestran nuestro amor por Dios, porque ese es el más grande mandamiento. Mateo capítulo 22. Si gusta abrir allí su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, voy a leer los versículos 34 al 40. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos 2. Es el más grande mandamiento, amar al Señor. La vida cristiana se resume en esos 2. Amar al Señor, ama a tu prójimo. Y el segundo depende del primero. No puedes amar al prójimo si primero no amas a Dios.
Al menos no de la manera que el Señor ordenó. Ama al Señor. Es el más grande mandamiento. ¿Por qué pagaron este alto costo? Porque amaban al Señor. Por eso es necesario confiar en Él, para entonces conocerle y entonces amarle. De la vida de Enoc, el mismo escritor de Hebreos, como leímos hace un momento, dice que Enoc fue conocido por tener comunión íntima con el Señor. Fue conocido como un hombre que agradó a Dios. Y es que para agradar a Dios hay que confiar que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Eso es lo que Enoc sabía de Dios. No sabía mucho, pero sabía eso. Y por eso le buscaba con fervor. Enoc confió, conoció, amó. Usted y yo tenemos la misma oportunidad, el mismo privilegio y es la misma obligación, de acuerdo a este texto de Mateo 22, amar al Señor. Ese es nuestro mandato, amar al Señor. ¿Por qué pagaron aquellos hombres y aquellas mujeres un precio tan alto? Porque amaban y amaban mucho. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama, dijo el Señor. ¿Cuánto se nos ha perdonado? ¿Cómo hemos de valorar al Señor? ¿Cómo hemos de confiar en Él? Primero, conozca su palabra para que pueda confiar en su carácter. Y al confiar en su carácter, confiar en las promesas del Señor va a ser un acto seguido, va de la mano. Cuando usted ve quién es Dios, entonces le resulta más fácil confiar en Él. Al conocerle. Y al conocerle, le va a amar. ¿Cómo lo sé? Porque es irresistible. Porque este Dios grandioso, poderoso, lleno de sabiduría, el que sabe todo acerca de tu vida, es la persona que más te ama. Y no es que quiera decir amor con amor se paga, pero más o menos. El amor del Señor nos atrae a amarle, a honrarle. ¿Cuántas veces en el día podemos decir, Señor, te amo? Mira que has mostrado tanta gracia conmigo, tanta misericordia, para hacerme tu hijo, habiendo sido lo que yo fui, hoy soy tu hijo, tu hija. La vida del creyente se parece más a la de un rescatista. Sus manos se parecen más a las de un agricultor. Sus pies se parecen más a uno que va a llevar alimento o educación a lugares remotos. Se parece más que a la de un modelo de pasarela. Se parece más que a las manos de un príncipe. Se parece más que a las de un modelo de zapatos, sus pies. Es que es una vida que está en constante servicio, en constante movimiento, en constante trabajo. Y para eso no necesita viajar al otro lado del mundo. Puede empezar allí donde está y en medio de esta pandemia, allí donde está. Quizá con el mismo dispositivo que ahorita está viendo este mensaje. Necesite hacer alguna llamada a alguien que sabe, que está desconsolado, que está destrozado, que el trabajo ha caído, o que incluso han cerrado su negocio, o le han corrido de su empleo. Quizá necesite hacer una cita primero para esa llamada. Entonces mande un mensaje de texto, ¿cuándo te puedo llamar? ¿O cuándo te puedo videollamar? Y lleve un poco de la palabra del Señor y del consuelo, pero apunte siempre a Cristo, porque esa es la más grande necesidad de todo hombre y de toda mujer en tiempos de pandemia y fuera de ella. Cristo Jesús, la salvación que hay por la fe en Él. Y que entonces nuestra vida, al final de ella, lleguemos con el uniforme bien sucio, porque dimos todo por el equipo, porque amábamos al Señor. Y le amábamos porque le conocíamos. Y como le conocíamos, confiábamos en Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, que haga aquello para lo cual la enviaste.
y que respondamos, Señor, a tu llamado de servir, de amar. Empezando desde ahorita donde estamos, encerrados, guardados. Y cuando nos permitas, si es tu voluntad, pasar esta temporada en nuestras vidas, estemos listos para ir a mayores distancias, a más personas. Amén.